Muy buenas noches, hermanos, amigos. Dios me los continúe bendiciendo. Una enorme bendición tenerles nuevamente en esta noche con nosotros, desde sus hogares, para tener nuestro culto de predicación. Le invito a que me acompañe en oración y incline su rostro en actitud de reverencia. Oremos. Soberano Padre, te alabamos, Señor, y te glorificamos. Y te damos gracias porque usted ha sido bueno y nos permite estar nuevamente reunidos en tu santo nombre, Señor. Ponemos en tus manos el culto en esta noche, Señor, los especiales, los cantos, el mensaje de tu poderosa palabra, cala en nuestros corazones y nos anime, Señor, a andar conforme a tu voluntad, Señor. Te alabamos y glorificamos y te lo pedimos todo, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quiero invitarle a que me acompañe desde su hogar en la lectura bíblica, que en esta noche está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Iniciamos en el capítulo 4, versículo 13 y terminamos en el capítulo 5, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, iniciando capítulo 4, versículo 3 y terminando en el capítulo 5, versículo 13. Y dice así la preciosa palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dios bendiga su preciosa y su santa palabra. Y después de esta lectura quiero invitarle a que me acompañe entonando este primer himno número 140 en nuestros himnarios, Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador,
cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Amén. Así como el Señor es fiel a nosotros, nuestro anhelo y nuestro deseo siempre debe ser permanecer fieles al Señor. Sigamos cantando a nuestro Señor y entonemos en esta ocasión el himno número 124, a solas con Jesús. Puedo oír su voz y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie podré tener. Tan dulce la voz del Señor que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener poder. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir, que a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Si él conmigo está, puedo oír su voz y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener poder. Amén. Definitivamente Dios con nosotros está, hermanos. Seguidamente queremos pasar a continuación a un especial a cargo de nuestra hermana doña María Esther y su hijo Leandro. Para la honra y la gloria del Señor. Por probar su fidelidad. Es la forma en que provees toda mi necesidad.
Muchas gracias a nuestros hermanos por tan hermoso especial. Antes de tener el mensaje de la palabra de Dios en esta noche, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor con el himno número 323. Himno número 323, a Jesucristo ven sin tardar. Cantemos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando allá, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte bien. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando allá, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando allá, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Si usted no ha venido a los pies del Señor, hoy es el día para que usted venga a los pies de Cristo Jesús. Y una vez que hemos alabado y hemos glorificado el nombre del Señor y hemos disfrutado de un buen tiempo, vamos a pasar a un momento muy importante, el tiempo de la predicación de la poderosa palabra de Dios a cargo de nuestro copastor, don Elmer Artavia. Buenas noches, hermanos, que Dios los continúe bendiciendo grandemente. Siempre es un enorme gozo, un enorme placer volvernos a encontrar por este medio, y damos gracias a Dios porque es por medio del cual nos hemos estado reuniendo, hemos estado compartiendo no solo el estudio, sino la palabra, la palabra de Dios también, hermanos. Agradecemos a Pastor Jason Moncada por la dirección musical, la lectura. Damos gracias también a nuestra hermana María Esther y su hijo Leandro por el hermoso especial que compartieron con nosotros en esta noche. Y aprovechamos, hermanos, para saludar a los cumpleaños de esta semana. Tenemos a nuestra hermana Rebeca Aguilar, nuestra hermana Zúrica Bernal, la hija de nuestra hermana Marcelanda, perdón, sí, Marcelanda. Tenemos a Rosalén Walters, un saludo muy especial para ella, nuestro hermano Miguel Hernández, nuestro hermano Lucille Rose y nuestra hermana Lloricia Guti. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente, que les dé muchos, pero muchos años más de vida, y sobre todo en el camino de nuestro Señor, que sus vidas alaben y glorifiquen el nombre del Señor a cada instante. Dicho esto, hermanos, voy a invitarlos a que me acompañen. Vamos a ir al libro de 1 Juan, capítulo 2, versículo 28. 1 Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice así la palabra de Dios: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Oremos. Padre, gracias por tu bendita y preciosa palabra, Señor, y pido, mi Dios, que tomes control absoluto de lo que va a salir de mi boca, para que sea de necesaria edificación a todos los oyentes, Señor, y rogamos a ti para que si hay alguno que aún no ha tomado decisión para contigo, Jesucristo, que esta noche tú lo convenzas de pecado, justicia y juicio, y le des valentía para que tome la mejor decisión de su vida, que es rendirla
a Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Dios, para poder permanecer firmes y constantes en tu obra, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre, hoy y siempre. Pedimos las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de esta noche es Preparémonos para el encuentro con nuestro Señor. Preparémonos para el encuentro con nuestro Señor. En ya muy pocos días, si el Señor lo permite, el Ministerio de Salud va a dar la orden para que los templos vuelvan a abrirse. Y para que esto ocurra, hermanos y amigos, hay un protocolo que la iglesia debe llevar a cabo. La iglesia debe prepararse para esta apertura del templo. Y tiene que prepararse muchas cosas. El ministerio exige algunas cosas para que todos los que vayan a asistir estén bien seguros. Y entre muchas cosas exige, van a tener que poner pilas para lavado de manos con mucho jabón, ¿verdad? Como nos enseña el Ministerio de Salud. Vamos a tener dentro del templo que guardar nuestra distancia, 1,80 m, mínimo el distanciamiento social. Vamos a tener alcohol gel en la entrada, porque eso es todo lo que exige el Ministerio de Salud. Y hermanos, hay muchas cosas que se deben de cumplir ahí en el protocolo para que podamos llevar a cabo la apertura de los templos. Debemos de prepararnos para poder hacer las cosas conforme a la orden del Ministerio de Salud, para que no tengamos ningún problema y todos podamos regresar al templo y estar todos bastante seguros. Así que rogamos a Dios para que desde ahora oremos para que todo salga conforme a su voluntad y que muy pronto nos podamos estar reuniendo, siempre con un poquito con distanciamiento social, pero ya por lo menos ya nos vamos a poder ver las caras algunos que tenemos ya tiempo no vernos, hermanos, y nos vamos a llevar sorpresas con algunos seguro, porque dicen que algunos hasta más guapos se han puesto. Entonces vamos a ver cómo nos va en esta reapertura de los templos. Muy bien, hermanos, nosotros como hijos de Dios, también, como dice el mensaje, preparémonos para el encuentro con nuestro Señor. Usted y yo, hermanos, debemos prepararnos también para ese encuentro que un día vamos a tener con Cristo Jesús. ¿Cuándo? No sabemos. En la lectura que nos dio el pastor Jason Moncada, se nos habló acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, y se nos dijo de que nos vamos a encontrar con Él en las nubes. O sea, vamos a tener un encuentro con Él. ¿Cuándo? Solo Dios sabe esto. Ni el mismo Señor Jesucristo. Solo Dios sabe cuándo va a ser su segunda venida. Pero usted y yo, entonces, como hijos de Dios, usted y yo como cristianos, nosotros debemos estar preparados y preparándonos más bien para ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y el primer versículo que leímos, 1 Juan capítulo 2, versículo 28, dice: hijitos, permaneced en Él. Y esta palabra permanecer en Él es muy amplia, hermanos. Y esta palabra permanecer significa que nosotros debemos tener una relación muy íntima con el Señor. Permanecer con Él es que andemos hombro a hombro con el Señor. Permanecer con Él es que yo conozca bien la voluntad de Dios y que pueda andar con Él ahí. Dice, para que cuando se manifieste, porque un día se va a manifestar, hermanos, cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. Dice ahí que avergonzados, hermanos. Usted y yo, hermanos, tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y nosotros debemos luchar para que cuando nosotros tengamos ese encuentro con el Señor, sea cuando sea, Dios nos encuentre haciendo su santa y perfecta voluntad, hermanos. Dice, para que no nos alejemos de Él avergonzados. Tengamos confianza. La confianza la adquirimos cuando tenemos relación, cuando nos relacionamos, cuando nos contactamos, cuando estamos hablando, cuando estamos conversando, cuando pasamos tiempo juntos. Nosotros debemos permanecer en Él, como pasando tiempo junto con el Señor en oración, hermanos. Nosotros debemos permanecer en Él, dice la Biblia, no dejando congregarse como algunos tienen por costumbre. Debemos venir a la casa de Dios para venir y edificarnos cada vez más en su palabra, y así poder permanecer en Él. Entonces, el primer aspecto, hermanos, dice permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, estemos tranquilos, no tenemos por qué preocuparnos. El Señor puede venir en cualquier momento y sabemos que Él nos va a encontrar haciendo su santa y divina voluntad, y así no alejarnos de Él avergonzados, hermanos. Qué triste es
que venga el Señor y no nos encuentre haciendo su voluntad. Y lamentablemente, hermanos, hay cristianos que a veces andan en dos caminos. Un día son cristianos, un día tocan el botón y se vuelven al mundo y están en ese juego, hermanos. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere un 100% de nuestra vida. Dios quiere una entrega entera, una entrega completa. Dios quiere el 100%, hermanos. Así que veamos que debemos de permanecer en Él para no alejarnos de Él avergonzados. Hay otros aspectos, hermanos, que yo quiero compartir en esta noche, unos cuantos, para que nosotros tengamos presente que nosotros debemos estar dedicándonos en esas cosas para poder agradar a Dios y poder permanecer en Él. Y en Tito capítulo 2, versículo 13, la palabra del Señor dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada, doblemente dichosa, hermanos. Ese debe ser nuestro sentir, esa debe ser nuestra necesidad, aguardando su venida, hermanos. Y si nosotros guardamos su venida, dice ahí, su bienaventurada venida, bienaventurada porque es doblemente dichosa. ¿Cuántos de nosotros no estamos esperando que el Señor regrese? A veces nos emocionamos tanto que a veces en situaciones decimos, bueno, pero ¿por qué no viene el Señor ya? Y en realidad hay que esperar porque hay muchas personas todavía, incluso tal vez familiares nuestros, que aún no conocen de Cristo. Entonces tenemos que ser pacientes, andar en paciencia, esperando la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Antes de que nosotros conociésemos a Cristo, no sabíamos de estas cosas, pero ahora que lo conocemos, ahora que somos sus hijos, debemos de tener presente estas cosas en nuestro diario vivir. Dice ahí, esperando la bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquel día que Dios va a venir y va a descender de los cielos y venir a recoger a los suyos, lo que conocemos como el rapto de la iglesia. Otro aspecto que usted y yo debemos tener presentes para estar preparados para el encuentro con nuestro Señor, lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 12. Vamos a ir a Lucas, capítulo 12, y leo para ustedes versículos del 35 en adelante. Lucas 12, versículo 35 en adelante. Y así dice la preciosa palabra de nuestro Señor. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros seis semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran, dice ahí, enseguida. Bienaventurados, doblemente dichosos, aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué enorme bendición, hermanos, que Jesús nos invite a la mesa y nos sirva, hermanos. Qué enorme bendición, pero debemos estar, ¿qué? Velando, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, cuando estábamos en la construcción de este templo nuevo, un día un grupo de hermanos, porque ya había materiales acá, un grupo de hermanos, decidimos venir a hacer de guardas, hermanos. Y recuerdo que era en esta esquina, donde está la casa de nuestra hermana Leonicia, y estábamos todos, éramos como 3 o 4, ahí sentados, hermanos, viendo y viendo. Y yo le decía a los hermanos, vean, hagamos algo. Aquí hay que turnarse, porque si no, cuando nos agarre la madrugada, todos nos vamos a dormir. Y si viene el ladrón y cuenta, nos vamos a dar. Entonces hay que turnarse mejor. Y vieras, hermanos, fue algo muy, muy jocoso, porque velar es tener atención, estar atentos a qué va a suceder. Y nosotros esa noche, hermanos, bueno, la verdad es que ninguno dormimos. Yo creo que teníamos más miedo que ganas de cuidar, de estar ahí. Pero estábamos velando, hermanos. Y el Señor nos pide aquí, y habla del siervo fiel,
que el siervo fiel debe estar velando, hermanos. Usted y yo debemos estar velando para cumplir la voluntad de Dios, hermanos, para agradar a Dios en todo nuestro diario vivir, hermanos. Usted y yo debemos estar velando para no permitir que el enemigo use algún espacio o algún hueco o agujero que nosotros dejemos para que entre en nuestra vida y haga estragos en ella. Usted y yo debemos velar, hermanos, para agradar a Dios en todo nuestro diario vivir. La recompensa es hermosa, hermanos. En el versículo 37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, hermanos. Qué enorme privilegio esto, hermanos, de que Dios nos tome en cuenta y nos invite a su mesa y nos sirva, hermanos. Esto es una actitud de reconocimiento de que hemos sido fieles a Él y hemos velado en Él. Hoy en la mañana, hermanos, como todo como que se relacionó. El primer canto que entonó nuestro hermano Moncada hablaba de la fidelidad. Nuestra hermana María Esther y su hijo entonaron un tema de la fidelidad también, hermanos. Y la fidelidad es importante en cada uno de nosotros. Que Dios nos halle fiel cuando Él venga. Que Dios nos halle fiel cuando nosotros tengamos nuestro encuentro con Él. Otro aspecto que usted y yo debemos tener presente, y muy importante, lo encontramos en 2 Timoteo. Debemos prepararnos para el encuentro cuando tengamos el encuentro con nuestro Señor. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, dice la Biblia ahí. Y hermanos, de verdad aquí hay muchos ingredientes o algunos ingredientes que usted y yo debemos tener presente a diario, hermanos. Dice ahí: tú sé sobrio en todo. Y ser sobrio es tener control de todo lo que nos rodea, de todo lo que en nuestra vida, hermanos. Y es necesario que usted y yo tengamos control en todos los aspectos de nuestra vida. Y este control lo vamos a lograr en el tanto usted y yo permanezcamos fiel a nuestro Señor, hermanos. Es indispensable que usted y yo seamos fieles y para guardar así sobriedad y que Dios nos encuentre en su santa voluntad cuando tengamos el encuentro con Él, sea que Él venga o sea que ya hayamos partido este mundo y tengamos el encuentro con Él. Sé sobrio, soporta las aflicciones. Y hermanos, ¿cómo no en este caminar en el Señor, en esta obra del Señor, pues hay que soportar las aflicciones? He escuchado hermanos que cuando andan evangelizando, cuando andan repartiendo tratados o hablando de la palabra de Dios, hay personas que le han echado perros. Algunos han sufrido hasta amenazas. Pero hermanos, con tal de que estemos haciendo la obra del Señor, Dios nos va a librar de estas cosas y Dios se va a agradar de estas cosas, que aún con todas estas aflicciones nosotros podamos seguir hacia adelante. Haz obra evangelista, hermanos. Usted y yo no debemos quedarnos callados. Usted y yo debemos predicar a diario a Cristo Jesús, evangelizar a las personas, hablarles de Cristo, que sepa que hay un Dios que es todopoderoso, que envió a su único Hijo para dar su vida por usted y por mí, pecador. Así que debemos hacer obra evangelista. Nuestros labios no deben de cansarse de hablar de Dios, de Cristo, de su salvación, de su perdón de pecados y vida eterna. Cumple tu ministerio, hermanos. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un ministerio y ese ministerio, hermanos, debemos llevarlo a cabalidad. Y el primer ministerio que Dios nos da a algunos, ya lo tenemos, en nuestra familia, hermanos. Y nosotros debemos empezar a cumplir nuestro ministerio en nuestro hogar, en nuestra familia. Y que Dios nos encuentre llevando a cabo esta obra en nuestra familia, en nuestros ministerios, en los ministerios que tengamos en nuestra iglesia. Sea cual sea el ministerio que usted tenga en la iglesia, hermanos, créame que es de gran importancia para Dios. Y todo lo debemos hacer con amor para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Debemos animarnos y edificarnos unos a otros. Eso es lo que nos enseña 1 Tesalonicenses 5, versículo 11. Y hermanos,
animarnos y edificarnos unos a otros. Hace varios años, recién llegado yo aquí a la iglesia, viniendo a la iglesia, de camino a la iglesia, hubo un problema. Y yo llegué a la iglesia prácticamente desanimado. Sinceramente, hermano, no quería entrar. Me quedé a la entrada del templo y no tenía ganas de entrar. Pero hubo una hermana, hermanos, que se acercó a mí y empezamos a conversar y ella me animó. Y me dio unas palabras de aliento, hermanos, que me hicieron reaccionar. Y me hizo entrar al templo ya con la debida gana, como debe ser, con ganas, al templo, hermanos. Es necesario que usted y yo nos animemos unos a otros, nos edifiquemos unos a otros. Aquí es como un campo de prueba, digo yo, siempre he dicho así, es como un campo de prueba. Aquí debemos animarnos y edificarnos, porque allá en el cielo, hermanos, vamos a estar 24/7, cara a cara delante de nuestro Señor, y debemos entonces animarnos y edificarnos para cuando estemos allá, hermanos, podamos deleitarnos en el Señor. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 11. Y algo muy importante, hermanos, y en esto yo quiero llamar la atención de todos, y es algo de lo que en nuestra iglesia se habla mucho, incluso en una de las paredes del templo tenemos ese indicativo en Mateo capítulo 28, que habla acerca de la gran comisión de hacer discípulos. En Mateo 28, versículos 19 y 20 dice lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice, así sea. Y hay un error, siento yo, o no sé qué será, no solo en nuestra iglesia, sino en casi la mayoría de las iglesias. Creemos que todo termina cuando la persona recibe a Cristo como Salvador personal, hermanos. Y eso es prácticamente el primer paso que la persona está dando. Nosotros debemos de motivarlas, como dice ahí, ir a ser discípulos y bautizarlos. No debemos conformarnos, y hacer discípulos es una palabra muy amplia, que ahorita vamos a entrar en eso. No basta solo con hacer discípulos, es llevarlos al bautismo. No solo llevarlos al bautismo, sino que dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y decía un predicador una vez que a veces la iglesia comete el error, y lo ejemplificó con aquella madre que da a luz un hijo y toma a ese bebé recién nacido y lo deja abandonado en una banca. A veces ejemplificaba ese pastor diciendo que a veces la iglesia hace lo que hace. La persona recibe a Cristo, y hay iglesias que, bueno, ya lo recibió, ya obtuvimos el objetivo que queríamos y ya. Y no se encargan de edificar a esas personas, de enseñarles a esas personas para fundamentarlas en la palabra del Señor. En nuestra iglesia, gracias a Dios, tenemos personas que se dedican a eso. Hay un curso que se llama Discipulado Bíblico, que son 15 lecciones, y 15 lecciones, hermanos, que sirven para fundamentar a estas personas en la fe que acaban de adoptar en Cristo Jesús. Es muy importante porque dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y usted y yo, como hijos de Dios, debemos preocuparnos por hacer discípulos, preocuparnos por alcanzar más almas para el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solo alcanzarlas, sino que también edificándolas por medio del estudio de la palabra de Dios. Debemos hacer discípulos, hermanos. Y este trabajo no recae únicamente en el pastor o el copastor, el pastor de jóvenes y los oficiales de la iglesia, sino que recae en cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Y el discipulado, lo hemos dicho siempre, hermanos, se hace para multiplicar la obra del Señor. Nosotros discipulamos a alguien para que esta persona después vaya y discipule a otro. Y eso es algo en lo que nosotros debemos estar ejercitándonos o haciendo a diario, para estar preparados para el encuentro con nuestro Señor, porque el Señor demandará de nosotros cuentas de lo que hayamos hecho estando en nuestra vida, sea bueno o sea malo.
El otro aspecto que debemos hacer, y muy importante también, se encuentra en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 22 y versículo 23. Dice lo siguiente, Efesios 4, versículo 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra de Dios. Despojados del viejo hombre y renovados en el espíritu de vuestra mente, hermanos. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? La única manera de poder hacerlo es teniendo un contacto diario con Dios, un compañerismo con Dios, una relación íntima con nuestro Señor. Dice renovar nuestra mente, despojémonos del viejo hombre. Lastimosamente, hay personas que aún no han soltado algunos aspectos de su vida o algunas áreas de su vida, las retienen ahí, hermanos. Y esto no es bueno, esto no es correcto, porque el día de mañana, si Dios llegamos a tener un encuentro con Dios y todavía tenemos esas cosas en nuestras vidas, son cosas que van a desagradar a nuestro Señor. Dios quiere que nosotros hagamos una entrega total, una entrega un 100% a Él. Y dice la Biblia entonces que nosotros debemos de renovar nuestra mente. ¿Cómo la vamos a renovar? Pues Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice por medio de la oración, hermanos. Por medio de la oración, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y en el tanto usted y yo nos dediquemos a la oración con Dios, más vamos a conocerle a Dios, vamos a conocer más el pensamiento de Dios y así vamos a estar en su voluntad. Una vez recuerdo que un hermano aquí en la iglesia me decía, yo ya conozco más o menos el pensamiento de este hermano, conozco el pensamiento de este otro hermano y conozco el pensamiento de este hermano. Yo sé que ellos pueden pensar en determinada situación. ¿Por qué creen ustedes que él puede decir eso? Porque él tiene un contacto, una relación con esos hermanos. Él se ha estado reuniendo, han estado conversando, han estado compartiendo y de esta manera él fue conociendo y de acuerdo a la relación y al tiempo que han pasado juntos, él fue empezando a conocer cómo piensa uno y cómo piensa el otro. Y aquí, hermanos, dice renovando nuestra mente por medio de la oración, por medio de conversar con Dios, vamos a captar y entender bien claramente qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, qué es lo que Dios quiere, cuáles son las cosas en las cuales Dios quiere que nosotros andemos, cuáles son las cosas en las cuales Dios no quiere que andemos. Y vamos a renovar nuestra mente por medio de la oración. Lo vamos a renovar también por medio de la comunión unos con otros. En Hechos 2, versículo 46. En Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando unánimes cada día en el templo. Debemos entonces tener comunión unos con otros, hermanos. Porque esto es lo que agrada a Dios, esto es lo que Dios nos pide, hermanos. Y el otro aspecto, para ya casi terminando, lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios 4, donde estábamos hace poquito. Efesios 4, versículo 24. En Efesios 4, 24 nos dice la palabra del Señor. Vamos a ver. 4:24. Aquí lo tengo ya. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí está hablando básicamente, y quiero enfocarme en cuanto a la santidad. Nosotros debemos estar separados del mundo para llevar a cabo la obra de nuestro Señor. No debemos coquetear con el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice su palabra. Entonces nosotros debemos de vivir en santidad. Toda nuestra vida, a diario, debe estar separada para que Dios con nuestra vida haga su obra aquí en la tierra. Nosotros somos representantes, somos embajadores de Cristo acá en la tierra. Así es que, hermanos, debemos tener una vida santa
agradable delante de los ojos de nuestro Señor. Y por último, es un versículo que tenemos aquí de lema en nuestra iglesia para este año, y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 58. En 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hermanos, usted y yo fuimos llamados por Dios, usted y yo fuimos escogidos por Dios para llevar a cabo una obra, hermanos. Y no se vale que nos lleguemos a sentar solo en las bancas, escuchar mensajes e irnos. Dios nos rescató para darnos el privilegio de ser embajadores de Él aquí en la tierra, representantes de Él aquí en la tierra, hermanos. Y Dios nos ha dado el privilegio de poder servirle por medio de su obra. Y dice ahí, firmes y constantes, debemos ser constantes, porque no sabemos qué día va a ser el que el Señor venga o qué día va a ser el que el Señor nos llame a cuentas. Así que debemos estar constantes. Y dice creciendo en la obra del Señor, dice ahí siempre. No dice en cuando, dice siempre. Y nos da la bendición y nos dice que sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Usted y yo, hermanos, tenemos un enorme privilegio que debemos aprovechar, que es la oportunidad que Dios nos da de participar de la extensión de su reino. Así que, hermanos, debemos ir hacia adelante y estar preparados para cuando Dios nos llame a su encuentro, para que estemos agradables delante de sus ojos, y como vimos en el versículo de 1 Juan 2:28, no nos alejemos de Él avergonzados. Sigamos firmes y adelante, creciendo en el Señor siempre. Oremos. Padre, gracias por tu bendita y preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar a diario preparados para el encuentro contigo, Señor. Reconocemos que a veces los ajetreos de la vida nos pueden distorsionar un poco de la hora en la que tenemos que estar, pero rogamos a ti para que tú nos ayudes a poder permanecer fiel a tu obra, poder permanecer fiel a ti a cada instante de nuestra vida, Señor, porque sabemos que eso es lo que te agrada y sabemos que esa es tu voluntad para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, para continuar firmes y constantes, Señor, honrando y glorificando tu nombre a cada instante de nuestra vida. Gracias por tu bendita y preciosa palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y ruego, mi Dios, para que si tal vez alguien que nos está escuchando aún no ha rendido su vida a Cristo Jesús, que esta noche sea la que tú tienes preparada para que él o ella tome la mejor decisión de su vida. Pido que tú los convenzas de pecado, justicia y juicio, y que les des valentía para que tomen esa decisión en esta noche. Si ese es su deseo, le pido que repita conmigo esta oración. Señor, reconozco delante de ti que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento, te pido perdón por mis pecados, y ahora invito a tu Hijo Jesucristo para que entre en mi vida y sea mi dueño y Señor. Gracias te doy por la salvación en Cristo Jesús. Y te pido estas cosas en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, si usted tomó esa decisión, le invitamos para que nos llamen a los números que aparecen en pantalla, para que, como siempre hemos dicho, Biblia en mano le enseñemos y fortalezcamos la decisión que se tomó en esta noche. Que la paz y la bendición de Dios continúen sobre cada uno de ustedes, y los esperamos para el próximo miércoles, si el Señor lo permite, en el estudio bíblico de la palabra de Dios. Que la paz de Dios continúe sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.